caso Fagor, uno más de muchos, evidencia la necesidad de contar con una visión o apuesta integral e intervenir desde lo público para garantizar la viabilidad de aquellos sectores que se consideren estratégicos ante las agresiones de la mal llamada necesidad de mercado. De no aprovechar esta oportunidad, la que tenemos encima de la mesa con el debate presupuestario, no podremos hacer frente a la cruda realidad que viven cada día más ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Un país marcado con unas tasas de desempleo muy elevadas, más de 185.000 parados y paradas, la mitad de ellos sin percibir ningún tipo de prestación, con más de 60.000 familias con todos sus miembros en desempleo, con más de 300.000 personas situadas al borde o límite del riesgo de exclusión social, y con todos, o con la mayoría de nuestros jóvenes, saliendo a buscar fuera lo que determinados gobiernos son incapaces de ofrecerles aquí. Cambiar esta dura realidad que acabamos de describir es posible si abordamos con osadía la confección de los presupuestos y el destino que ha de darse a sus partidas, y si empezamos a recorrer un camino de generación de herramientas propias y soberanas. Sin soberanía, sin romper con las imposiciones que nos llegan en forma de recortes y sumisión a los mercados, es imposible salir de la crisis y garantizar la dignidad de nuestros ciudadanos y ciudadanas.